Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy bien. Cuando yo era niño, antes yo hacía referencia, ahora ustedes ya ni me dejan. Está bien, está bien. Qué ánimos son para mí ustedes. Cuando era niño, hace poquito tiempo, miraba la película de Jesús. Y algo que a mí me sorprendía es que durante todo el tiempo se mostraba lo que hacía Jesús. Y era sanar gente, abrazar a personas con necesidad, enseñar. Y de repente pasaba la escena donde él entraba a Jerusalén y desde mi punto de vista como niño, de la nada, lo tomaban, lo azoteaban y lo llevaban a una cruz y él moría. Yo decía, pero ¿por qué hicieron eso? Si él durante todo este tiempo no hizo nada malo y ahora lo llevan a la cruz. Todo el tiempo lo estuvieron escuchando, todo el tiempo lo seguían y ahora de repente lo llevan a una cruz. ¿Qué pasó en el camino? Conforme fui creciendo y he leído la palabra, me di cuenta que realmente no fue tan así, sino que durante el ministerio de Jesús, Él sí enfrentó oposición. Y hubo varias ocasiones donde incluso lo querían matar. Entonces, no fue tan así que de la nada hubo esa oposición, sino que fue algo que fue creciendo. Justo eso vamos a ver en el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana. ¿Por qué no buscamos en nuestras Biblias Juan capítulo 8? Juan capítulo 8. Vemos que la oposición a Jesús no fue cuestión de los últimos momentos de su vida, especialmente en los discursos que vamos a estar analizando. La oposición estaba latente. Juan capítulo 8, y vamos a iniciar en el versículo 12, y vamos a ver una interacción que tuvo el Señor Jesús, dividido en 4 partes, de cómo esa hostilidad fue creciendo, simplemente por decir la verdad. ¿Por qué no oramos a nuestro Dios y le entregamos este tiempo de que meditaremos en su palabra? Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque nos permites estar aquí. Gracias porque tenemos la libertad para hacerlo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Y ahora, Padre bendito, a nosotros acercarnos a la misma. Te rogamos, Señor, que bendigas este tiempo. Quita toda distracción, Señor. Que nos podamos concentrar en tu palabra. Que nos podamos concentrar en lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Señor, lo queremos hacer en pureza. Perdónanos porque hemos pecado en contra de ti. Perdónanos porque hemos sido rebeldes. Limpia nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Limpia nuestra mente. Señor, al meditar en tu palabra, que tengamos oídos, mentes, corazones receptivos a tu voz. Sé tú quien hable esta mañana. Confiamos en la guía del Espíritu Santo y te entregamos este tiempo a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces, como les mencionaba, vamos a estar estudiando una serie de interacciones. Y lo interesante es de que todas las interacciones inician con algo que dice Jesús, con algo que enseña Jesús. Veamos a partir del versículo 12. Jesús les habló otra vez, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Y entonces siempre vamos a ver cuál es la reacción de los que lo estaban escuchando. Dice el 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces, si nosotros recordamos lo que hemos estudiado las últimas semanas, el contexto de los acontecimientos sigue siendo el templo. En la época de la fiesta de los tabernáculos, como podemos ver en el último versículo que leímos, el versículo 20. Jesús hablaba a los judíos que se habían reunido ahí, tanto los que vivían en Jerusalén como aquellos que habían venido como peregrinos literalmente de todo el mundo. Jesús inicia esta interacción con la segunda afirmación que encontramos en el Evangelio de Juan, diciendo: yo soy. Si nosotros recordamos hace unas semanas cuando estudiamos Juan 6, Él dijo: yo soy el pan de vida. En esta ocasión, la segunda declaración es: yo soy la luz del mundo. La metáfora del pan de vida, la primera que Él dijo, representa lo que satisface, lo que sostiene la vida. La metáfora de la luz representa lo que disipa las tinieblas de la ignorancia, del pecado, las tinieblas de la muerte. Jesús afirmó que quien cree en Él, quien le sigue, disfrutará de la luz que proviene de la presencia de Dios y le va a producir vida. Ahora, los judíos asociaban la luz con la presencia de Dios. Si nosotros recordamos en Génesis 1, Jesús hizo la luz. En el cuarto día hizo las luces. En Éxodo 3, Dios se reveló a Moisés a través de una zarza ardiente, luz. Él había guiado a los israelitas en el desierto con una columna de fuego. La luz les indicaba a dónde debían ir. Él se había revelado también en el monte Sinaí a través del fuego. Simbólicamente, la luz representa diversas características de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento. En particular, su revelación, su santidad y su salvación, como encontramos en Ezequiel 1 y en Habacuc 3. Isaías 49 profetizó que el siervo de Yahvé sería luz para las naciones. Entonces, el hablar del tema de luz no era algo nuevo para los judíos, eran algo con lo que estaban familiarizados. Bueno, y no solo los judíos, muchas religiones del mundo contienen ese simbolismo de luz y oscuridad. Pero lo que dijo Jesús fue distinto. Cristo afirmó: yo soy la luz del mundo. Al decir esto, estaba anunciando que era Dios mismo. Ahora, ¿cuál fue la reacción de aquellos que lo escuchaban? Los fariseos le dijeron: tu testimonio no es verdadero. Ahora, ¿por qué le dijeron a Jesús que estaba mintiendo? Deuteronomio 17 y 19, en la ley de Moisés, exigía, cuando alguien afirmaba algo, 2 testigos, para evitar que uno fuera quien estableciera la verdad sin poder verificarla. Los fariseos insinuaron que como Jesús daba testimonio de sí mismo,
Sin un segundo testigo que corroborara, su testimonio no podía ser verdadero. Jesús entonces corrigió la falsa conclusión de sus críticos, ya que su testimonio sí es verdadero. En consecuencia, reiteró su enseñanza, pero en términos algo distintos. Jesús afirmó ofrecer un testimonio verdadero porque él conocía su propio origen y conocía su propio destino. Y sus críticos, los fariseos, no conocían ninguno de los dos. Como vemos en los versículos 17 y 18, realmente sí había dos testigos. Jesús realmente no testificaba solo. Tenía el segundo testigo que exigía la ley, Dios Padre. Algo interesante es que Jesús se refiere a la ley, si ustedes observan, como la ley de ustedes, como su ley, hablándole a los fariseos. Jesús estaba en un proceso de derogar la ley de Moisés porque traía una nueva revelación, él mismo, que sustituiría la ley. Así que la ley le pertenecía a los fariseos, pero no a él. Es obvio que los fariseos no entendieron a Jesús porque le preguntaron, bueno, tenés un segundo testigo, dices que es tu padre, ¿quién es tu padre? Quizá seguían pensando en un plano físico, mientras que Jesús estaba hablando de realidades espirituales. Sin embargo, hay varios comentaristas que afirman que la pregunta de los fariseos era más que solo eso. Era posiblemente un insulto intencionado. En el Oriente Antiguo, cuestionar la paternidad de un hombre era un desprecio a su legitimidad. Pero ya sea que fuera una pregunta o un insulto escondido, la incapacidad de los fariseos para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios demostró que realmente no conocían a Dios. Si hubieran conocido a Dios, habrían reconocido a Jesús como su Hijo. Entonces, ¿qué observamos de esta primera interacción? Primero observamos que todo inicia con la revelación de Jesús diciendo que Él es la luz del mundo. Él es Dios mismo. ¿Y qué sucede ante esta afirmación? Hay un rechazo de parte de los fariseos porque no conocen a Dios. Y si no conocen a Dios, no conocen al Hijo de Dios. Una pequeña primera aplicación entonces. El que conoce a Dios, conoce al Hijo. El que reconoce a Dios, reconoce al Hijo. El no conocer al Hijo es no conocer a Dios. El no reconocer al Hijo es no reconocer a Dios. ¿Qué sucedió a continuación? Leamos a partir del versículo 21. Entonces Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso, nuevamente, aquí encontramos la enseñanza de Jesús, de la cual se desprende toda la continuación o toda la conversación que sigue. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Y tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó: ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz. Y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo:
cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora, Jesús entonces vemos que continuó enseñando y básicamente es la misma audiencia. Y lo que dijo esta vez es que cuando él se iba, hablando de su muerte, al irse, los dirigentes judíos no buscarían a Jesús personalmente. Ellos seguirían buscando al Mesías. Por eso es que Jesús dice que morirán en su pecado de incredulidad, porque lo rechazaron a él. Jesús regresaría a su Padre en el cielo, pero estos judíos, estos fariseos, no podían ir ahí porque habían rechazado a Jesús. Como es claro, los fariseos nuevamente no le entendieron. Los oyentes de Jesús se preguntaban si estaba hablando de quitarse la vida. Aunque Jesús entregó su vida y permitió que le dieran muerte, eso no fue un suicidio. Fue un sacrificio voluntario del Señor Jesús ofreciendo su vida para el pago del pecado del mundo. Nunca podemos categorizar la muerte de Cristo en la cruz como un suicidio. En el versículo 23 observamos que Jesús explicó la razón por la cual lo malinterpretaban. Se debía al origen de ellos. Jesús provenía de lo alto, mientras que ellos del mundo, de una creación caída y rebelde, de lo bajo. Y por eso aclara en el versículo 24 que los oyentes de Jesús morirían en sus pecados, a menos que creyeran en él. Solo creer en él podría rescatarlos de este destino. Los oyentes de Jesús necesitaban creer que él era y es yo soy. Esta frase, como mencioné hace unos instantes y hemos mencionado en las últimas semanas, tiene unas fuertes connotaciones teológicas. Yo soy. Al principio pareció desconcertante, pero después vamos a ver al final de los discursos que finalmente los judíos se dieron cuenta de qué estaba hablando Jesús. Con la expresión yo soy, afirmaba que él era Dios. Aludía al título que Dios se daba a sí mismo en el Antiguo Testamento. Esencialmente, yo soy significa el ser eterno que es autoexistente. A menos que una persona crea que Jesús es Dios, morirá en sus pecados. En versículo 27, Juan hace una aclaración. Juan aclara que no comprendieron que les hablaba del Padre. Ahora es interesante porque si recuerdan en el primer discurso él habló del Padre y ahorita ya no estaban entendiendo que estaba hablando de Dios Padre. Juan explicó esto para que sus lectores, nosotros, no sufriéramos la misma confusión que sufrieron los que escucharon originalmente a Jesús. Jesús había explicado antes, desde Juan 5, que Dios Padre le había enviado. Juan aclaró a sus lectores que Jesús decía o enseñaba lo que el Padre le decía. Aunque Jesucristo habló tan claramente de Dios como su Padre en el cielo, no entendieron a qué se refería. Esta falta de comprensión los llevaría a su muerte. El versículo 28-29, Jesús habló de su propia muerte. Cuando dijo que iban a levantar al Hijo del Hombre, obviamente refiriéndose a su crucifixión. ¿Por qué se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre? Es un título mesiánico.
que encontramos en Daniel, con énfasis en su perfecta humanidad, nuevamente Jesús encuentra otra forma de decirles que Él es el Mesías al que estaban esperando. Él es el Hijo del Hombre. Pero no creyeron. La crucifixión de la que Él hablaba, cuando dijo que iba a ser levantado, convencería a muchos de que Él era el Mesías. Y así fue como encontramos en Hechos capítulo 2. Jesús, si observamos también, expresó continuamente la dependencia del Padre. Todo lo que decía, todo lo que hacía era la voluntad del Padre, incluyendo ir a la cruz. Aunque su propio pueblo lo rechazó y lo crucificó, el Padre nunca lo abandonó. Y vemos en el versículo 30 que a pesar de que a muchos los confundió la enseñanza que Él decía, muchos creyeron en Él. Dios les abrió el entendimiento. Muy bien, entonces, ¿qué encontramos en esta segunda interacción? Primero, se debe creer en Jesús para no morir en pecado. Y en segundo lugar, lo que convence de Cristo es la cruz, que Él pagó por nuestros pecados en ese lugar. Así que hemos terminado ya 2 de los 4 discursos o enseñanzas de Jesús. Veamos qué nos dice el tercero. Nuevamente, a partir del versículo 31, y ahí observamos nuevamente que Cristo enseña, pero aquí se reduce la audiencia. ¿O a quiénes se dirigía? Dice el versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Nuevamente, no aceptan nada de lo que enseña Jesús. Siempre hay una controversia. Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. Otro insulto escondido para Jesús. Tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían. Porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Este discurso especialmente me hace pensar en la idea que yo tenía cuando era niño que veía la película de Jesús. Realmente no pintaba toda la imagen de todas las interacciones que tuvo Jesús. Vaya si esta
conversación no fue sumamente confrontativa. Jesús se dirigió a los miembros de su audiencia que habían expresado cierta fe en Él. ¿Se recuerdan cómo terminó el anterior? Dice que muchos creyeron en Él. Y Él entonces lanzó el reto del discipulado. La marca de un verdadero discípulo es la continua obediencia a las instrucciones de su maestro. Un discípulo es por definición un aprendiz. Un discípulo sigue siendo un discípulo mientras siga obedeciendo las instrucciones de su maestro. Cuando éste deja de seguirlo fielmente, deja de ser su discípulo. Entonces vean lo que hace Jesús. Muchos creyeron en Él. Y Él les dice, bueno, si creen en mí, entonces sean mis discípulos. Hagan lo que yo les digo. Si dejan de seguir o si dejamos de hacer lo que Dios dice, lo que Cristo dice, dejamos de ser sus discípulos. Ahora, una aclaración. Un discípulo creyente no pierde su salvación, porque la salvación viene de Dios, es un regalo de Dios. Pero un discípulo puede dejar de ser discípulo temporal o permanentemente si no sigue las instrucciones del maestro. Entonces, un creyente puede ser creyente sin ser discípulo de Jesucristo. ¿Cuál va a ser la diferencia? El obedecer las instrucciones del maestro, el obedecer a Jesús. ¿Va a seguir siendo salvo? Sí. ¿Va a ser un verdadero discípulo? No. A medida que se desarrolla este pasaje, queda claro que los creyentes mencionados en el versículo al final del segundo discurso rechazaron la enseñanza de Jesús. Vamos a regresar a esto al final del último discurso. Creyeron en Jesús, pero de una forma superficial, no de una forma salvadora. Y ciertamente no fueron sus discípulos. Ahora, en el versículo 32, Jesucristo menciona que los discípulos que permanecen en la palabra de Jesús llegan a conocer la verdad. Las palabras de Jesús son la verdad, porque Él es la encarnación de la verdad. Esta verdad, las palabras de Jesús, liberan a las personas cuando comprenden verdaderamente su enseñanza. Les libera espiritualmente de la ignorancia, del pecado, de la muerte espiritual. Por el contexto, Jesús hablaba de la verdad espiritual que Él reveló. La verdad que hace libre es la verdad de Cristo, que libera del pecado. Ahora, muchos en nuestros días frecuentemente no comprenden las palabras de Jesús, al igual que cuando Él las dijo. Toman la verdad como si se refiriera a cosas físicas. Pero no, Jesucristo se está refiriendo a cosas espirituales. La verdad que hace libre es la verdad de la salvación. Es Cristo mismo. Jesús sabía que la mayoría de sus oyentes eran incrédulos, eran esclavos del pecado. Y por eso les dijo que podían ser libres, pero ellos lo negaron rotundamente, como vemos en el versículo 33. Ahora, los judíos no podían decir que nunca habían sido esclavos físicos. Los egipcios, asirios, babilonios, griegos y ahora los romanos los habían esclavizado. Probablemente a lo que se referían ellos era que nunca habían sido esclavos espirituales. Negaban que tuvieran alguna necesidad espiritual, y si no tenían una necesidad espiritual no necesitaban ser libres de nada. Jesús entonces lo que hizo fue aclarar de qué es lo que estaba hablando. Todo el que comete actos de pecado se convierte en esclavo del pecado. El pecado tiende a convertirse en un hábito y es adictivo, como el peor de las drogas.
Este tipo de esclavitud es más fundamental y personal que la simple esclavitud política o física. Es peor. El pecado ya no tiene el poder para esclavizar a los creyentes, como cuando no éramos creyentes. Sin embargo, los creyentes pueden convertirse en adictos al pecado si lo practican. Ya no somos esclavos del pecado. No tenemos que ser esclavos del pecado. Pero podemos elegir convertirnos en esclavos del pecado, sometiéndonos repetidamente a la tentación y pecando. ¿Hay algo en tu vida que te esclaviza? ¿Hay algo en tu vida que es una adicción de la cual no te puedes desprender? Y no necesariamente estoy hablando de algo físico. ¿Hay algo en tu vida que no te permite vivir la vida que quisieras tener? ¿Hay algún pecado que tienes en tu vida que no te permite tener una correcta relación con Dios? La verdad hace libre. Podemos ser libres de esas cosas que nos esclavizan. Podemos ser libres de esas cosas que son adictivas, que corrompen nuestra vida. Hemos sido muertos al pecado. Podemos desprendernos de eso a través de Cristo, no por nuestras propias fuerzas. El que batalla con el pecado, con sus propias fuerzas, va a perder. La única forma en que podemos salir de esa dependencia del pecado es a través de Cristo. Cristo libera. Su verdad hace libres. Si hay algo que te aleja de Cristo, entrégaselo a Él. Él te puede liberar. Él te puede hacer libre. En versículo 33 observamos que el Hijo de Dios tiene autoridad para liberar a los esclavos espirituales de la esclavitud del pecado. La verdadera libertad consiste en liberarse de la esclavitud del pecado para hacer lo que debemos hacer. Ojo, ser libres del pecado no significa que podemos hacer lo que nos place. Somos libres del pecado para hacer lo que debemos hacer, que es lo que le agrada a Dios. Cuando somos libres del pecado, estamos libres para obedecerle a Dios, para agradarle a Él. Cuando hacemos lo que agrada a Dios, descubrimos que también nos agrada a nosotros. ¿No les ha sucedido que cuando confesamos nuestros pecados, es como una descarga y nos sentimos como llenos, como completos y con ganas de honrar a Dios y con ganas de servirle? Ese debería ser nuestro anhelo constante y es el mejor sentimiento de todos. El verdadero hijo de Dios, cuando está bien con su Señor, se siente bien, se siente liberado. Esa debería ser nuestro objetivo de vida, vivir así constantemente, liberados del pecado, libres para honrar a nuestro Dios. Cualquier peso del pasado, del presente, Cristo nos lo puede quitar, y si nos lo quita, qué gozo, qué libertad es vivir en santidad. Los judíos nuevamente no entendieron a qué se refería Jesús. Versículos 39 al 41 le indicaron: nosotros somos descendientes de Abraham. Al afirmar a Abraham como su padre en esta discusión, estaban diciendo que eran tan buenos como Abraham. Jesús entonces lo que hizo fue establecer la diferencia entre Abraham y ellos. Y también insinuó que alguien distinto de Abraham era realmente su padre.
Como era de esperarse, los judíos rechazaron la afirmación de Jesús de que Abraham no era su verdadero padre. Afirmaban que en el plano espiritual Dios es su padre. Ellos pensaron que Jesús no podía negar esto, de cuestionar su relación con Abraham. Sin embargo, en el versículo 42, observamos que Jesús ni siquiera estuvo dispuesto a conceder que fueran hijos de Dios en el sentido espiritual. ¿Cómo podían responder a Cristo como lo estaban haciendo y seguir diciendo que Dios era su Padre? Si fueran verdaderos hijos de Dios, habrían amado a Jesús en vez de querer matarlo. Habrían reconocido que Dios lo había enviado. Y entonces Jesús identificó al padre de ellos, al que había estado aludiendo. Sus actitudes y acciones señalaban al diablo como su verdadero padre. Indicó dos razones. Primero, querían matar a Jesús. Satanás es un asesino y lo ha sido desde el principio, como el mismo Señor Jesús dijo. Causó la muerte espiritual de la humanidad. Y en segundo lugar, Satanás es un mentiroso y ellos habían abandonado la verdad por la mentira. Satanás es el padre de la mentira desde un inicio, desde el momento de la caída. Este asesino, este mentiroso, es el verdadero padre de ellos. Como vemos en los versículos 46 y 47, evidentemente muchos de los críticos de Jesús pensaban que él era culpable de algún pecado. Y entonces Jesús les dijo: demuestren que tengo algún pecado. Ninguno lo pudo hacer. Ahora, analicemos bien este intercambio. Ningún simple mortal, ciertamente ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir que no tenemos ningún pecado en nuestra vida. Pero él dijo: no tengo ningún pecado y demuéstrenme que no tengo ningún pecado. Esta es una declaración de su deidad. Él está diciendo: yo soy Dios, no hay pecado en mí. Y Jesús concluyó afirmando que sus oyentes no aceptaban sus palabras porque no le pertenecían a Dios. ¿Qué extraemos entonces de este tercer discurso? En primer lugar, Cristo es la verdad. Esa verdad nos hace libres del pecado. Verdaderamente libres. Tenemos que anhelar esa libertad. Y en segundo lugar, tenemos una opción: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Rolando lo ha mencionado varias veces aquí desde el púlpito. Es que no hay un punto medio. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Así de sencillo. ¿Cuál es la evidencia? Si creemos en Cristo o no creemos en Cristo. El creer en Cristo nos lleva a ser hijos de Dios. Ahora, es chocante que ahora digan: sos hijo del diablo. Es feo. Si a nosotros no nos gusta, ciertamente a los que escuchaban a Jesús tampoco les gustó. Veamos el último discurso a partir del versículo 48. Los judíos entonces le contestaron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano, que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte.
¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Ya está bastante confrontativo esto, ¿no? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienen 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Como los judíos que escuchaban a Jesús no podían responder a su desafío, ¿se recuerdan el desafío que les había presentado Jesús? Demuestren que tengo algún pecado. Como ellos no podían responder a ese desafío, demostrando que él tenía pecado, recurrieron entonces al abuso verbal y le dieron 2 insultos. Primero, que era samaritano, y segundo, que era un endemoniado. Quizá le llamaron samaritano porque querían cuestionar su vínculo con Abraham, el padre de la nación, físico y espiritualmente. En segundo lugar, tal vez estos creyentes superficiales concluyeron que solo un hereje poseído por el demonio los podía acusar como él los estaba acusando. Jesús había afirmado que el padre de ellos era el diablo. Y ahora ellos estaban tratando, como diríamos aquí, de voltearle la tortilla. Ellos lo acusaban de ser un agente del diablo. Ahora Jesús claramente refutó esto, diciendo: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. A lo que los llamó, como vemos en el versículo 51, fue a guardar su palabra. Guardar la palabra de Jesús es sinónimo de creer en Él. Siempre Jesús dio la oportunidad de que creyeran en Él, en todo momento. Pero la muerte a la que habla Jesús en este contexto, en estos versículos, es la muerte eterna. Otra vez, los judíos no entendieron porque pensaron de que Él se refería a la muerte física, de que nunca iba a morir físicamente. No creían que todas las personas estuvieran muertas espiritualmente. No pensaban que necesitaban vivir eternamente. Afirmaron que solo un endemoniado podía afirmar estas palabras. Y afirmaron que solo un endemoniado podía decir que estas revelaciones eran más poderosas que las de Abraham y las de los profetas. Y si las palabras de Jesús tenían el poder para impedir la muerte, entonces Jesús seguramente, en la mente de los judíos, estaba afirmando ser más grande que cualquiera que hubiera muerto antes, incluyendo a Abraham, incluyendo a los profetas. Y entonces vemos la pregunta que le hacen en el versículo 53. En el texto original griego, la pregunta la forma en que se hace la pregunta, se espera una respuesta negativa. Ciertamente Jesús no podía decir que era más grande que Abraham y que los profetas. Por eso es que le preguntaron: ¿quién crees que eres? Ahora, yo no sé ustedes, pero a mí me asombra que ellos hayan hecho esa pregunta al Hijo de Dios. ¿Y quién te crees que sos? Ahora, ¿en qué contexto lo he escuchado yo? Yo me recuerdo cuando era niño en los recreos, antes de que 2 se fueran a pelear. ¿Y vos qué te crees que sos? Y entonces ya venían los disque manadas, porque una pasaba por aquí, otra por allá, y no sucedía nada. Pero ellos estaban hablando muy en serio. Esta pregunta ya es justo antes de que venga un conflicto físico. ¿Quién crees que eres?
Jesús refutó la acusación de sus críticos de que se estaba glorificando a sí mismo. Ellos lo que querían decir es que, ¿qué gloria te estás dando? ¿Quién crees que sos? Cualquier gloria aparte de la que Dios Padre otorga no significa nada. Más bien era el Padre quien le daba la gloria a Cristo. Porque como vemos en el versículo 55, Jesús conocía verdaderamente al Padre. E incluso en el versículo 56 dijo que Abraham esperaba ver al Hijo. Abraham recibió la promesa que su descendencia se convertiría en el canal de bendición para todo el mundo. Estaba esperando la promesa de Dios. Claramente, otra vez, por última vez, los judíos no comprendieron lo que estaba diciendo Jesús. Porque estaban desestimando la posibilidad de que realmente Él fuera Dios. Les parecía ridículo que Él dijera que Abraham había esperado su venida. ¿Cómo va a ser si apenas no tenía ni 50 años? ¿Cómo Abraham iba a ver eso si Cristo tenía alrededor de 30 años? Pero miren la respuesta de Jesús en el versículo 58. En verdad les digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Si Jesús solo hubiera querido afirmar que existía antes de Abraham, podría haber dicho yo era. Pero cuando dijo yo soy, no solo afirmó su preexistencia, sino que indicó que era Dios mismo. Los judíos entendieron muy bien lo que estaba diciendo Jesús. Por eso se prepararon para apedrearlo, que era el castigo cuando alguien decía una blasfemia. Pero Jesús se escondió porque no había llegado su hora todavía. Pero entonces veamos cómo inició todo en el versículo 12. ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. ¿Cómo termina esta interacción? Jesús diciendo, yo soy. Es lo mismo. La verdad no varió. Su enseñanza no varió. La afirmación que Él es Dios no varió. Jesús es yo soy. ¿Qué podemos extraer? ¿Qué podemos aplicar para nuestras vidas de estos discursos? En primer lugar, tenemos que tener claro, mis hermanos, Jesús es la luz del mundo. Y si es la luz del mundo, tenemos que reconocerlo como tal. Aquí no hay puntos medios. O es luz o es oscuridad. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No podemos estar en un punto medio. No podemos ser tibios. Bien sabemos lo que le pasan a los tibios. Tenemos que elegir entre la luz o la oscuridad. En segundo lugar, Jesús ofrece una verdad que nos hace libres. Ya no tenemos que ser esclavos del pecado. Ese es nuestro pecadito favorito. Ya no tenemos que estar adictos a ese pecado. Cristo nos puede liberar. A lo que somos llamados es a ser libres del pecado, a ser sus discípulos, a hacer lo que a Él le agrada. A eso hemos sido llamados. Hagámoslo. Y en tercer lugar, si alguien reconoce a Jesús como el yo soy, reconoce a Dios. Reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, la forma en la cual nosotros nos acercamos a Dios. Pero ojo, no debemos creer superficialmente como lo hicieron unos de los que escucharon este discurso. Jesucristo debe ser nuestro Salvador, pero ojo, también el Señor de nuestras vidas. Ser Señor de la vida de alguien es que tiene total poder sobre esa vida. Si decimos que Cristo es nuestro Señor,
Debemos permitirle que realmente sea nuestro Señor. Debemos ser verdaderos discípulos. Debemos permitir que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas. Pongámonos de pie y hagamos una oración a nuestro Dios, rogando que Él sea quien nos guíe, que sea su luz la que nos dirige. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ahí encontramos la verdad. La verdad es Cristo. Es una verdad que nos hace libres. Oh Padre bendito, ayúdanos a no pecar más. Ayúdanos a desprendernos de esas cosas que nos tienen atados. Queremos ser libres, verdaderamente libres, para poder obedecerte, para poder tener vidas que te agradan, para ser tus verdaderos discípulos. Padre bendito, necesitamos de tu luz. Necesitamos que la luz de Cristo brille en nuestras vidas. Necesitamos de tu amor. Cristo enseñó que nosotros somos la sal del mundo, que somos luz. Oh Señor, ayúdanos a poder cumplir eso. Queremos ser luz, queremos ser libres del pecado, queremos ser tus discípulos. Brilla en nosotros, Señor. Brilla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.